Sevilla, 24 de enero de 2009. Una adolescente de 17 años, con una vida por delante, desaparece sin dejar rastro. Su nombre era Marta del Castillo. Un caso que se convirtió en una herida abierta para toda una sociedad. Lo que empezó como una búsqueda desesperada, pronto se transformó en un calvario de verdades a medias, mentiras descaradas y un sinfín de pistas falsas. Se ha dicho que su cuerpo fue arrojado al río, enterrado en un descampado o incluso que nunca salió de la casa de sus presuntos asesinos. Pero a pesar de las detenciones, las confesiones y los años de incansable búsqueda, la respuesta final sigue eludiéndonos. Hay un culpable confeso, pero sus versiones cambian una y otra vez. Hay preguntas sin responder. Y hay un misterio que, casi 2 décadas después, sigue sin resolverse. Hoy, nos sumergimos en las sombras del caso Marta del Castillo. No para darte la respuesta final, sino para que te enfrentes, como nosotros, a las incógnitas que aún nos persiguen. ¿Estás listo para adentrarte en el laberinto? En una noche de invierno, el 24 de enero de 2009, una adolescente sevillana de 17 años se preparaba para una salida más. Su nombre era Marta del Castillo Casanueva. Una chica como cualquier otra, con sueños, amistades y una vida por delante. Esa tarde, un mensaje de texto la invitó a un encuentro. Un plan sin aparente relevancia, una cita informal que se convirtió en la última que tendría. Esa noche, el frío de enero sevillano no era tan intenso como la helada que, sin que nadie lo supiera aún, caería sobre su familia y sobre toda una nación. A las 8:30 de la noche, Marta salió de su casa. Su destino, la casa de su exnovio, Miguel Carcaño, en la calle León 13. El tiempo en esa zona de Sevilla pareció detenerse. Los relojes, sin saberlo, marcarían sus últimas horas de normalidad. Se encontraron, y tras un breve saludo, la historia se oscurece. Se dice que se les unió un amigo en común, Samuel Benítez. Los tres, jóvenes, aparentemente sin preocupaciones, se perdieron en la oscuridad de la noche, una oscuridad que pronto se convertiría en un laberinto de mentiras. La última persona en verla, al menos según las primeras versiones, fue su novio de entonces, el chico de la moto, quien la dejó cerca de su casa. Sin embargo, este es el primer gran punto de inflexión, la primera de muchas contradicciones. La versión oficial, la que se daría a conocer más tarde, sería completamente diferente. Un relato de celos, de violencia, de un final repentino e inexplicable. ¿Pero qué ocurrió realmente en ese lapso de tiempo? ¿Quién estaba con ella en sus últimos momentos? ¿Y por qué las historias no cuadraban desde el principio? Las horas pasaron. La noche se hizo más profunda y el teléfono de Marta se mantuvo en silencio. La preocupación de su familia se transformó en angustia cuando, al amanecer del día 25 de enero, no había rastro de ella. Su padre, Antonio del Castillo, comenzó a llamar a sus amigos, a sus conocidos, a cualquier persona que pudiera saber algo. Las respuestas fueron vagas, evasivas, llenas de incertidumbre. Nadie la había visto, nadie sabía dónde estaba. El misterio había comenzado. La desesperación llevó a su familia a la comisaría. Una denuncia por desaparición fue interpuesta. Pero en ese momento, el caso no era más que un nombre en un papel, una más de las miles de personas que desaparecen cada año. Sin embargo, este caso sería diferente. Las primeras horas de la investigación revelaron un patrón de deshonestidad. Las declaraciones de los amigos de Marta no coincidían, se contradecían entre sí, creando una nebulosa de confusión. El foco de la investigación se centró en un pequeño grupo de amigos, un círculo de confianza en el que todos se conocían. Miguel Carcaño, el exnovio, se convirtió en el principal sospechoso. Su comportamiento, su frialdad, sus respuestas vagas, todo apuntaba hacia él. Pero la policía no tenía pruebas, solo sospechas.
El miedo a una acusación injusta se mezclaba con la necesidad de encontrar a Marta, de saber si estaba viva o muerta. Los días se convirtieron en semanas. La noticia de su desaparición se extendió como la pólvora. El rostro de Marta, con su sonrisa inocente y su mirada viva, apareció en carteles, en noticiarios, en las redes sociales. Se organizaron batidas. Cientos de voluntarios, amigos, vecinos y familiares, peinaron la ciudad, cada rincón, cada descampado, cada callejón. La esperanza se mantenía viva, alimentada por el deseo de encontrarla a salvo. Pero la búsqueda no dio resultado. Las batidas en la ciudad no encontraron rastro de la joven. El teléfono de Marta seguía sin dar señal. El silencio era ensordecedor. Se hizo un llamado a la colaboración ciudadana, se ofrecieron recompensas, se crearon grupos de apoyo. La sociedad española se unió en una causa común, encontrar a Marta. Pero el misterio seguía creciendo, como una sombra que lo cubría todo. La policía regresó a la casa de Miguel Carcaño. Buscaban cualquier indicio, cualquier pista que pudiera llevarlos a la verdad. La casa, un lugar que parecía tan normal, escondía un secreto. Una verdad que Miguel no estaba dispuesto a confesar. Un secreto que, en el fondo, todos temían. Un secreto que respondería a la pregunta de dónde estaba Marta. Pero la respuesta no llegó. Solo encontraron silencio. Al final de ese primer mes, la familia de Marta seguía sin respuestas. El caso, que había comenzado como una simple desaparición, se había convertido en un enigma. Las contradicciones en los testimonios, la falta de un cuerpo, la actitud de los sospechosos. Todo apuntaba a un crimen, a una verdad oculta. Pero ¿cuál era esa verdad? ¿Quién sabía lo que realmente había pasado esa noche de enero? Y lo más importante, ¿dónde estaba Marta? La primera gran incógnita del caso quedaba en el aire. Las primeras 24 horas tras la desaparición de Marta fueron un torbellino de incertidumbre. La denuncia de la familia puso en marcha una maquinaria que, desde el primer momento, se encontró con un muro de versiones que se desmoronaban con cada pregunta. La policía se centró en los últimos conocidos de Marta, y el círculo más cercano se convirtió en un nudo de sospechas. Miguel Carcaño, Francisco Javier García Marín, alias El Cuco, y Samuel Benítez fueron los primeros en ser interrogados, y sus respuestas, lejos de arrojar luz, solo generaron una densa niebla. Cada uno tenía una historia, y ninguna encajaba con la otra. Miguel Carcaño, el exnovio, fue el primer foco de atención. En sus primeras declaraciones, se mostró tranquilo, casi indiferente. Afirmó que Marta se había ido de su casa por su propio pie, que la había despedido y que, desde entonces, no sabía nada de ella. Su relato era simple, demasiado simple. La policía, con la experiencia de miles de casos, sintió que algo no cuadraba. Su frialdad ante la desaparición de una persona tan cercana levantó todas las alarmas. Parecía más un actor recitando un guión que un joven preocupado por el paradero de su amiga. Por otro lado, la versión de Samuel Benítez, otro de los jóvenes con quien Marta supuestamente había estado esa noche, era distinta. Aunque en un inicio respaldó la versión de Miguel, poco a poco fue mostrando fisuras. Sus palabras eran titubeantes, llenas de nerviosismo. Dijo que había estado con ellos, pero sus horarios y los detalles que aportaba no coincidían con los de Carcaño. La policía vio de inmediato que uno de los dos, o quizás ambos, estaban mintiendo. La inconsistencia era tan evidente que el misterio se profundizaba, en lugar de resolverse. ¿Por qué mentían? ¿Qué querían ocultar? Y luego estaba el Cuco, un menor de edad cuyo testimonio, desde el principio, fue un laberinto de contradicciones. Su relato inicial lo situaba en el lugar de los hechos, pero los detalles cambiaban cada vez que se le preguntaba. Habló de una discusión, de un golpe, pero luego se retractó. Su testimonio era tan volátil que la policía se vio obligada a dudar de todo lo que decía. Era un testigo clave,
pero un testigo que no dejaba de moverse, de alterar su versión, de enterrar la verdad bajo un montón de mentiras. La policía, ante este panorama, se enfrentó a un dilema. Tenían 3 versiones distintas para un mismo evento. ¿Cuál era la verdadera? O, más importante, ¿todas eran falsas? Las investigaciones telefónicas y los registros de las llamadas de los implicados mostraron que la noche de la desaparición había sido una noche de intensa comunicación entre ellos, pero sus declaraciones iniciales no reflejaban eso. Los datos objetivos no coincidían con los testimonios subjetivos, creando una brecha que, a día de hoy, nunca se ha podido cerrar por completo. La familia de Marta, mientras tanto, veía con impotencia cómo los días pasaban y las esperanzas se desvanecían. El padre de Marta, Antonio del Castillo, fue uno de los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal con las declaraciones de los amigos de su hija. Su instinto le decía que no estaban diciendo la verdad. La angustia se mezclaba con la rabia, la impotencia se convertía en una necesidad imperiosa de encontrar la verdad, de saber qué le había pasado a su hija. La policía, a medida que las horas se convertían en días, intensificó los interrogatorios. La presión sobre los jóvenes aumentó, pero sus versiones se mantuvieron en un estado de caos. Se negaban a colaborar plenamente, se protegían unos a otros, y se contradecían entre sí. Parecían estar siguiendo un guión para ocultar algo mucho más grande, un secreto que, si salía a la luz, cambiaría para siempre la dirección del caso. Pero nadie lograba quebrar el pacto de silencio. El caso tomó un giro mediático. La televisión, la radio y los periódicos se llenaron con la noticia de la desaparición de Marta del Castillo. Los rostros de los jóvenes implicados se hicieron públicos. La sociedad observó con atención, esperando una respuesta, una pista que pudiera dar una solución al misterio. Pero lo que se les ofrecía era un rompecabezas incompleto, con piezas que no encajaban y con un final desconocido. Las primeras semanas de búsqueda fueron un reflejo de las declaraciones de los sospechosos, confusas y sin rumbo. La policía no sabía dónde buscar, porque cada versión apuntaba a un lugar diferente. Unas veces, se sugería que el cuerpo estaba en el río. Otras, en un descampado a las afueras de la ciudad. Los intentos de búsqueda fueron inútiles, ya que se basaban en la información de personas que, se sabía, estaban mintiendo. El caso de Marta del Castillo, desde el principio, fue un caso de mentiras. Las primeras pistas, las primeras declaraciones, solo sirvieron para confundir a la policía, a la familia y a la sociedad. La verdad se escondió desde el primer día, enterrada bajo capas de testimonios contradictorios. La gran pregunta que flotaba en el aire no era solo dónde está Marta, sino también quién dice la verdad. Y esa pregunta, casi 2 décadas después, sigue sin tener una respuesta clara. Las horas de interrogatorio, la presión mediática y el cerco policial finalmente dieron su fruto. Miguel Carcaño, el principal sospechoso, se derrumbó. Confesó. Dijo a la policía lo que todos temían: Marta del Castillo estaba muerta. Su primera versión, la que parecía más sencilla de creer, fue la de un accidente. Dijo que, tras una discusión, la había golpeado con un cenicero. La golpeó una vez, y el golpe fue fatal. A partir de ahí, la historia se volvió más oscura. Dijo que, en un momento de pánico, decidió deshacerse del cuerpo. Su relato, aunque escalofriante, parecía encajar con los hechos. Sin embargo, no tardó en cambiar de versión. En cuestión de días, Carcaño cambió su historia. La versión del cenicero desapareció y en su lugar apareció otra mucho más siniestra. Dijo que el Cuco, su amigo menor de edad, fue quien cometió el crimen. Una nueva verdad, un nuevo culpable. Esta vez, el golpe no fue accidental, sino un ataque premeditado. El relato de los hechos se modificó por completo. El pánico inicial se convirtió en una trama macabra de encubrimiento. La policía se encontraba ahora con 2 versiones del mismo crimen, y ambas provenían del mismo sospechoso.
La credibilidad de Carcaño se desmoronó, y con ella, la esperanza de encontrar la verdad. Las contradicciones continuaron. La historia del Cuco como autor material del crimen fue solo la primera de muchas mentiras. Carcaño habló de un segundo golpe, de la ayuda de su hermano para deshacerse del cuerpo, de un tercer amigo, e incluso de su exnovia. Cada vez que abría la boca, un nuevo personaje entraba en la escena. La policía, desesperada por encontrar el cuerpo de Marta, seguía cada pista, por más descabellada que pareciera. Una vez, Carcaño dijo que el cuerpo había sido arrojado al río Guadalquivir. Decenas de buzos, bomberos y equipos de rescate se movilizaron. La búsqueda fue exhaustiva, pero el río no devolvió a Marta. Otra de las versiones más impactantes fue la del desmembramiento. En una declaración, Carcaño afirmó que había cortado el cuerpo de Marta para hacerlo más fácil de esconder. El relato era tan perturbador que la policía, aunque dudaba, no podía descartarlo. La búsqueda se intensificó, y se peinaron cientos de descampados, pozos y vertederos. Los perros rastreadores, las cámaras de calor y los equipos de búsqueda especializada no encontraron nada. El cuerpo, si es que lo había, parecía haberse esfumado. Esta versión, la más cruel de todas, dejó a la familia de Marta destrozada y a la policía con más preguntas que respuestas. La falta de un cuerpo fue el punto de quiebre en el caso. Sin el cuerpo de Marta, la policía no podía confirmar ninguna de las versiones de Carcaño. El crimen había sido confesado, pero no se podía probar. La investigación se convirtió en un juego de adivinanzas, en el que el principal sospechoso se divertía, jugando con la esperanza de la familia y el trabajo de las autoridades. Carcaño, en el fondo, sabía que sin un cuerpo, su versión era tan solo eso, una versión, y no una verdad legal. Cada confesión de Carcaño era un nuevo intento de manipular la investigación. La policía estaba atrapada. Si le creían, iniciaban una nueva búsqueda, gastando recursos y tiempo valioso. Si no le creían, arriesgaban la posibilidad de que, en alguna de esas mentiras, estuviera la verdad. El caso se convirtió en un callejón sin salida. La familia de Marta, por su parte, vivía un infierno. La esperanza de encontrar a su hija se reavivaba con cada declaración, solo para ser aplastada segundos después, cuando la búsqueda no daba resultado. El relato del crimen cambió tantas veces que la policía dejó de tomar en serio las palabras de Carcaño. Su última versión, la más reciente, lo sitúa en un lugar completamente diferente. Dijo que el cuerpo de Marta estaba enterrado en un pozo en una finca en los alrededores de la ciudad. La policía, sin inmutarse, se movilizó de nuevo. Un equipo de excavadores y perros rastreadores peinó la zona. El resultado fue el mismo de siempre, nada. La versión del pozo, como las anteriores, se desvaneció en el aire. Las dudas sobre la veracidad de la confesión de Carcaño fueron aumentando. ¿Había cometido el crimen o solo se había inventado una historia para ganar tiempo? La falta de un cuerpo que lo incriminara lo protegía. Él sabía que sin el cuerpo, no podrían probar el crimen con la contundencia necesaria. Se volvió un juego de ajedrez. Carcaño movía una pieza, y la policía respondía. Pero la única pieza que importaba, la pieza clave del juego, no estaba en el tablero. La confesión de Miguel Carcaño, aunque fue un alivio para la familia de Marta en un inicio, pronto se convirtió en una maldición. Cada una de sus versiones fue un clavo más en el ataúd de la esperanza. Las mentiras de Carcaño sirvieron para confundir a la policía, para desorientar la búsqueda y para crear un laberinto de información falsa del que nadie ha podido salir. ¿Fue un accidente o un crimen? ¿Hubo un solo asesino o más? Y lo más importante, ¿qué pasó con el cuerpo de Marta del Castillo? Las respuestas se perdieron en las contradicciones. El capítulo de la confesión y el falso testimonio fue, sin duda, el momento más oscuro del caso. La falta de un cuerpo y las mentiras del principal sospechoso sembraron las dudas que, a día de hoy, persisten.
La pregunta no es solo si Miguel Carcaño es el culpable, sino si dijo la verdad alguna vez. Y si no la dijo, ¿quién lo hizo? El caso de Marta del Castillo es un enigma, un laberinto sin salida, en el que la única verdad parece ser la ausencia de respuestas. Mientras Miguel Carcaño se ahogaba en sus propias mentiras, un nuevo protagonista emergía en el caso, Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco. A sus 15 años, su figura se convirtió en el eslabón más frágil y al mismo tiempo, el más enigmático de la cadena de sospechosos. Su participación, según Carcaño, fue crucial. El Cuco, sin embargo, tenía su propia historia, una que cambiaba con la misma facilidad que el viento. Su testimonio inicial lo situaba en el lugar del crimen, para luego negarlo por completo, creando una nueva capa de confusión en un caso ya de por sí enredado. La primera versión de los hechos que ofreció el Cuco, durante los primeros días de la investigación, fue la de una noche normal, de una salida con amigos. Pero la presión policial y la aparición de Carcaño en la escena hicieron que su relato se quebrara. Al igual que Miguel, el menor de edad empezó a contradecirse. Habló de una discusión, de un forcejeo en la casa de León 13, pero negó haber participado en el crimen. Sin embargo, su versión sobre lo que pasó después era aún más confusa. Dijo que había ayudado a Carcaño a deshacerse del cuerpo, pero los detalles eran tan vagos que la policía dudó de su veracidad. Las versiones de El Cuco y Miguel Carcaño sobre la participación del menor no coincidían en absoluto. Mientras Carcaño lo señalaba como el autor material del crimen, el Cuco insistía en su inocencia, alegando que solo había ayudado a su amigo, que no había matado a nadie. La falta de un testimonio coherente entre los dos principales sospechosos hizo que la policía se encontrara en un punto muerto. ¿Quién decía la verdad? ¿Era el Cuco un asesino o un simple encubridor? O, peor aún, ¿estaban ambos mintiendo para proteger a alguien más? El papel del Cuco en el encubrimiento se convirtió en el centro de atención. Carcaño lo señaló como el responsable de mover el cuerpo. Dijo que lo habían metido en una bolsa de basura y se lo habían llevado en la moto. La policía se centró en esta nueva pista, rastreando cada centímetro de las calles y los descampados cercanos a la casa de la calle León 13. Pero una vez más, la búsqueda no dio resultado. La moto, la bolsa, el cuerpo, todo parecía haberse esfumado. La historia de El Cuco, al igual que la de Carcaño, era una puerta sin salida. Las autoridades, frustradas por las constantes mentiras, se vieron obligadas a emprender búsquedas basadas en informaciones que sabían que eran falsas. El relato del lanzamiento del cuerpo al río Guadalquivir, una de las versiones de Carcaño, llevó a una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia de España. Cientos de policías, bomberos y equipos de rescate trabajaron sin descanso, dragando el río y peinando sus orillas. Pero el río, ese testigo mudo, no reveló su secreto. Cada nueva versión de los implicados significaba un nuevo despliegue de recursos, una nueva búsqueda que terminaba en frustración. La búsqueda en un vertedero, la exploración de un descampado, la inspección de un pozo. Todas fueron operaciones en vano. La falta de un cuerpo era el talón de Aquiles de la investigación. Sin él, las declaraciones eran solo palabras. La policía no podía probar nada, y los sospechosos lo sabían. El juego de la mentira continuaba, y la familia de Marta seguía sufriendo. La participación de El Cuco en el caso no hizo más que complicar las cosas. Su estatus de menor de edad lo protegía de la pena de prisión para adultos, y su testimonio contradictorio sembraba aún más la duda sobre la verdad. ¿Sabía él dónde estaba Marta? O, al igual que Carcaño, estaba diciendo lo que creía que la policía quería oír, sin tener ninguna intención de revelar la verdad? El enigma se hacía más grande con cada nueva declaración. El juicio contra el Cuco fue un reflejo de las contradicciones del caso. La falta de pruebas y las versiones cambiantes de los testigos lo hicieron un proceso difícil. Al final, el Cuco fue absuelto del delito de asesinato y solo fue condenado por encubrimiento. La sociedad se dividió.
Para algunos, era un asesino que había logrado escapar. Para otros, una víctima más de las mentiras de Miguel Carcaño. La sentencia no trajo paz, sino más dudas. La figura de El Cuco se convirtió en un símbolo de la impunidad. Su absolución del crimen principal dejó la sensación de que la justicia no había hecho su trabajo. La familia de Marta, destrozada, siguió luchando. Creían firmemente que El Cuco sabía dónde estaba el cuerpo, que había participado en el asesinato y que se había aprovechado de su estatus de menor de edad para escapar de la justicia. Pero, como todo en este caso, sus creencias eran solo eso, creencias. La búsqueda sin éxito del cuerpo de Marta del Castillo, unida a las mentiras de los principales implicados, dejó el caso en un punto muerto. La verdad se escondió bajo una montaña de contradicciones, de testimonios falsos y de búsquedas en vano. La ausencia del cuerpo se convirtió en la prueba más contundente de que algo andaba mal, de que las historias que se contaban no eran más que un intento desesperado de ocultar una verdad que, casi 2 décadas después, sigue siendo el secreto mejor guardado de España. ¿Dónde está Marta? La respuesta, tal vez, la tiene El Cuco. Las investigaciones policiales finalmente desembocaron en una sala de tribunal. El juicio de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, su hermano, y Samuel Benítez se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre la acusación y la defensa, una batalla legal que se libró en el vacío de la verdad. El foco estaba en Miguel, pero la sombra de la duda se extendía sobre todos. Sin embargo, desde el primer día, la falta de una pieza fundamental en el rompecabezas, el cuerpo de Marta, se sintió como una losa sobre el proceso. Los fiscales presentaron sus argumentos, basándose en las múltiples y contradictorias confesiones de Carcaño y en los testimonios de los testigos. Señalaron a Miguel como el autor material del crimen, el que presuntamente asfixió o golpeó a Marta hasta la muerte, y a los demás como cómplices en el encubrimiento. La historia de la acusación era una de un crimen pasional, de celos, de un intento desesperado de ocultar la evidencia. Pero los argumentos se veían debilitados por las versiones que el propio Carcaño había dado, que cambiaban con cada declaración, como una veleta al viento. Por su parte, la defensa de Miguel Carcaño se centró en la ausencia de pruebas forenses. No había ADN de Marta en su apartamento, ni huellas de sangre, ni signos de lucha. La casa de la calle León 13, que supuestamente había sido el escenario del crimen, no guardaba ningún secreto. Los abogados de Carcaño argumentaron que su cliente había confesado bajo presión, que se había inventado las historias para desviar la atención de la policía y que no había pruebas que lo vincularan directamente con la muerte de Marta. La falta de un cuerpo era su principal argumento. Si no hay cuerpo, no hay crimen, o al menos, no un crimen probado. Los testigos fueron desfilando ante el jurado. Amigos de Marta, vecinos de la calle León 13, incluso algunos de los otros sospechosos que testificaron por separado. Sus declaraciones fueron, una vez más, un mar de contradicciones. La madre de Samuel Benítez, por ejemplo, ofreció una coartada para su hijo, pero la acusación la refutó. Se presentaron pruebas de llamadas telefónicas y mensajes de texto que señalaban a los implicados en los hechos. Sin embargo, estas pruebas solo confirmaban que estuvieron juntos la noche de la desaparición, no que hubieran participado en un crimen. El caso de Samuel Benítez y el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, era aún más débil. La acusación los señaló como encubridores, pero la defensa de ambos fue contundente. Dijeron que no tenían nada que ver con la muerte de Marta, que no sabían nada de la desaparición y que solo estaban siendo arrastrados al caso por las mentiras de Miguel. El jurado, que no podía escuchar las declaraciones del Cuco por ser menor de edad, se enfrentó a un dilema. Tenían que decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados basándose en testimonios que cambiaban y en pruebas que no eran del todo concluyentes. El juicio se convirtió en un circo mediático. La prensa, las televisiones, todos estaban allí, cubriendo cada detalle, cada declaración, cada lágrima de la familia de Marta.
La presión social sobre el jurado era inmensa. Se esperaba que hicieran justicia, que encontraran al culpable y que dieran respuestas a la familia. Sin embargo, las respuestas no llegaron. Los abogados de la defensa atacaron cada punto de la acusación, cada prueba, cada testigo. El resultado fue una sensación de incertidumbre que lo impregnaba todo. El jurado se retiró a deliberar. Tenían en sus manos la vida de los acusados y la paz de la familia de Marta. Pero tenían un problema: las pruebas no eran lo suficientemente fuertes. La falta de un cuerpo, la ausencia de pruebas forenses, las contradicciones de los testigos, todo pesaba en su contra. La deliberación se extendió, y la tensión en la sala de audiencia se podía cortar con un cuchillo. La familia de Marta, sentada en primera fila, solo podía esperar. El veredicto final fue, para muchos, un mazazo. Miguel Carcaño fue declarado culpable de asesinato, pero sus presuntos cómplices, Samuel Benítez y Francisco Javier Delgado, fueron absueltos. La condena de Carcaño se basó principalmente en su confesión inicial, que, a pesar de sus contradicciones, fue suficiente para el jurado. Sin embargo, la absolución de los demás dejó en el aire una pregunta: ¿cómo pudo Carcaño solo deshacerse del cuerpo sin dejar rastro? La respuesta, si es que la hay, no se dio en ese juicio. El caso del Cuco, que se juzgó en un tribunal de menores, tuvo un resultado similar. Fue condenado por encubrimiento, pero absuelto del delito de asesinato. Su absolución reforzó la idea de que había participado en los hechos, pero no como autor material. La sentencia, sin embargo, no satisfizo a la familia de Marta, que creía firmemente en su culpabilidad. El caso del Cuco, al igual que el de Carcaño, dejó más dudas que certezas. El juicio de Marta del Castillo no resolvió el misterio. La falta de un cuerpo y las mentiras de los principales implicados hicieron que la justicia, a pesar de su esfuerzo, no pudiera dar una respuesta definitiva. La sentencia de Carcaño fue un pequeño consuelo, pero el enigma de lo que ocurrió esa noche y el paradero de Marta siguen sin resolverse. El juicio fue solo un capítulo más en una historia que aún no tiene un final feliz. A medida que la investigación se estancaba y las confesiones de Carcaño se volvían más inverosímiles, la policía y la familia de Marta se vieron obligados a buscar en nuevos lugares, a explorar las pistas perdidas que habían sido ignoradas. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de los implicados, analizados con más detalle, no arrojaron una verdad concluyente, sino que abrieron un abanico de posibilidades. La falta de comunicación entre los principales sospechosos en momentos clave, por ejemplo, llevó a la teoría de que había una o más personas con ellos que aún no habían sido identificadas, una sombra que se movía entre las líneas de los testimonios. Entre esas sombras, apareció el misterioso amigo de la moto, un personaje secundario que se convirtió en un enigma por sí mismo. Se creyó que él había sido la última persona que vio a Marta con vida, antes de que ella entrara a la casa de Carcaño. La policía lo buscó, lo interrogó, pero su coartada era sólida. Sin embargo, su presencia esa noche, el hecho de que su testimonio no cuadraba del todo con el de los demás, dejó una duda persistente: ¿qué sabía el que no estaba diciendo? ¿Era solo un testigo más o estaba encubriendo a alguien? La pregunta, como tantas otras en este caso, se quedó sin respuesta. Las nuevas hipótesis surgieron de la desesperación. La falta de un cuerpo y la ausencia de una escena del crimen obligaron a los investigadores a pensar fuera de la caja. Una de las teorías más oscuras fue la de una red de explotación sexual. Se llegó a sugerir que Marta había sido secuestrada y entregada a una banda, que su muerte no había sido accidental, sino un crimen premeditado. Esta teoría, aunque carecía de pruebas sólidas, reflejaba la frustración de la policía al no encontrar un móvil claro para el crimen. La posibilidad de que el cuerpo estuviera en un lugar completamente diferente, lejos de Sevilla, también ganó fuerza. Las búsquedas en el Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá y en los descampados cercanos habían sido infructuosas.
los investigadores consideraron la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido transportado a otra provincia, a otro país, incluso. La idea de que el cuerpo de Marta se encontrara en algún lugar remoto e inalcanzable, custodiado por el silencio de la tierra, se convirtió en una posibilidad aterradora. El caso de Marta del Castillo no era solo un crimen de un solo autor. Las pistas y las nuevas teorías apuntaban a una implicación más amplia. El hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, a pesar de haber sido absuelto, seguía siendo un sospechoso para la familia de Marta. Su actitud, su supuesta coartada y las contradicciones en su testimonio llevaron a pensar que había participado en el encubrimiento, o peor aún, que había sido el verdadero autor del crimen. Su figura se convirtió en otro de los puntos ciegos del caso, una pieza que no encajaba en el puzzle. La familia de Marta, mientras tanto, no se rindió. Antonio del Castillo, el padre de Marta, se convirtió en un investigador incansable. Estudió el caso, habló con la policía, con los abogados y con la prensa. Analizó cada prueba, cada testimonio. Su búsqueda de la verdad lo llevó a enfrentarse a las autoridades y a cuestionar su trabajo. Su lucha, una lucha por la justicia y por la verdad, se convirtió en un símbolo de la desesperación de una familia que solo quería saber dónde estaba su hija. El caso de Marta del Castillo es un claro ejemplo de cómo un crimen puede convertirse en un laberinto sin salida. Las pistas, en lugar de llevar a una solución, solo sirvieron para confundir. Las nuevas hipótesis, en lugar de arrojar luz, solo sirvieron para crear más sombras. La falta de un móvil claro, las contradicciones en los testimonios y la ausencia de pruebas contundentes hicieron que el caso se convirtiera en un enigma sin solución, en el que cada nueva pista solo abría más preguntas. La implicación de más personas en el caso es una de las teorías más fuertes. La idea de que Miguel Carcaño, solo, pudo deshacerse del cuerpo de Marta, sin dejar rastro, sin la ayuda de nadie, es casi imposible de creer. El peso de una persona, el sigilo, la falta de tiempo, todo apunta a que hubo más implicados. Pero, ¿quiénes eran? ¿Qué papel jugaron en el crimen? ¿Y por qué siguen en silencio? La falta de respuestas a estas preguntas es lo que hace que el caso sea tan frustrante y doloroso para la familia de Marta. Las pistas perdidas, los testimonios contradictorios y las nuevas hipótesis se entrelazan en una red de misterios que no se han podido resolver. La figura del amigo de la moto, la posible implicación de una red criminal, la posibilidad de que el cuerpo esté en un lugar totalmente diferente. Todo esto hace que el caso de Marta del Castillo sea más que un simple asesinato. Es un enigma, una historia de terror que sigue sin tener un final. Y mientras no se resuelva, la sombra de la duda seguirá flotando sobre todos los que estuvieron implicados. A la sombra de Miguel Carcaño, una figura se alzó como uno de los grandes enigmas del caso, su hermano mayor, Francisco Javier Delgado. A diferencia de los demás implicados, Delgado se presentó a sí mismo como un superdetective, un hombre que, a su manera, intentaba ayudar a resolver el crimen. Sin embargo, su actitud, sus declaraciones y sus movimientos en los días posteriores a la desaparición levantaron una serie de sospechas que, a día de hoy, siguen sin resolverse. La familia de Marta, de hecho, lo considera un sospechoso clave, y su absolución del juicio sigue siendo un punto de controversia. La primera versión de Francisco Javier Delgado era la de una noche normal. Dijo que había estado en su casa, durmiendo, y que no sabía nada de lo que había pasado entre su hermano y Marta. Pero su coartada tenía fisuras. Las pruebas de las llamadas telefónicas mostraban que había hablado con Miguel esa noche, en un horario que él mismo negaba. Además, los testimonios de los vecinos, que decían haber visto a un coche saliendo de la casa de León 13 en la madrugada, ponían en duda su relato. La pregunta era obvia. ¿Qué sabía Francisco Javier que no estaba diciendo? Las acusaciones en su contra fueron contundentes. La policía y la fiscalía lo acusaron de haber ayudado a su hermano a deshacerse del cuerpo de Marta. Se dijo que había utilizado su coche para trasladar el cuerpo, que lo había arrojado al río,
o que lo había enterrado en un descampado. La acusación se basaba en la idea de que un solo hombre, por sí mismo, no podía haber movido el cuerpo sin dejar rastro. La figura de Francisco Javier, con su coche, su conocimiento del terreno y su frialdad, encajaba perfectamente en el papel de cómplice. Sin embargo, Francisco Javier Delgado fue absuelto del delito de encubrimiento. La falta de pruebas directas en su contra, la ausencia de un cuerpo y la incoherencia de las versiones de su hermano lo protegieron. Su defensa fue contundente. Dijo que no había participado en el crimen y que no sabía dónde estaba Marta. Su absolución fue un duro golpe para la familia de la víctima, que veía como un sospechoso clave se libraba de la justicia. La sensación de impunidad se hizo palpable. El misterio de Francisco Javier Delgado no terminó con su absolución. En los años posteriores al juicio, surgieron nuevas revelaciones. Un amigo de la familia, que testificó en el juicio de un tribunal civil, aseguró que había visto a Francisco Javier con un arma la noche del crimen, y que éste le había dicho que había hecho una tontería. Sin embargo, esta declaración, que no fue suficiente para reabrir el caso penal, no hizo más que reforzar la idea de que Delgado sabía más de lo que decía. La teoría de que Francisco Javier Delgado es el verdadero autor del crimen también ha ganado fuerza. Algunos investigadores y la propia familia de Marta creen que él fue el que mató a la joven, y que su hermano, Miguel, solo se culpó para protegerlo. Esta teoría se basa en el hecho de que Miguel, con su inteligencia limitada, no parecía capaz de orquestar un plan tan complejo como el de ocultar un cuerpo sin dejar rastro. Francisco Javier, en cambio, tenía la experiencia, el conocimiento y la sangre fría necesaria para cometer un crimen de esa magnitud. El enigma de Francisco Javier Delgado es uno de los más dolorosos para la familia de Marta. Su absolución, la falta de pruebas en su contra y su silencio posterior a los hechos son un recordatorio constante de que la verdad está cerca, pero no a su alcance. La pregunta que se cierne sobre él es, ¿dónde estaba la noche del crimen? ¿Y qué sabe realmente de la desaparición de Marta? La figura de Francisco Javier Delgado, el superdetective que se convirtió en un sospechoso, es un recordatorio de que en el caso de Marta del Castillo, nada es lo que parece. La justicia no pudo probar su culpabilidad, pero su sombra sigue flotando sobre el caso. Su absolución fue un final, pero un final que no trajo paz. Y mientras el cuerpo de Marta siga desaparecido, su papel en el crimen seguirá siendo un misterio. Cuando los medios de comunicación dejaron de cubrir el caso de Marta del Castillo y la policía parecía haber agotado sus recursos, una fuerza incansable se mantuvo en pie, la de su familia. Liderados por su padre, Antonio del Castillo, su lucha por la verdad y por el cuerpo de su hija se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad. Su activismo, que se prolonga hasta el día de hoy, ha mantenido viva la memoria de Marta, la presión sobre las autoridades y la atención pública en un caso que, para muchos, es ya un caso perdido. La frustración de la familia fue palpable desde el principio. Al ver las contradicciones en los testimonios de los sospechosos y la falta de acción policial en las primeras horas, Antonio del Castillo tomó la investigación en sus propias manos. Analizó cada detalle del caso, cada pista, cada declaración. Se convirtió en un experto, en un detective aficionado, que estudió el crimen de su hija con una precisión casi obsesiva. Su objetivo no era solo encontrar a los culpables, sino también encontrar a Marta y darle la despedida que se merecía. La lucha de Antonio del Castillo se convirtió en una batalla legal. Contrató a abogados, presentó recursos, pidió la reapertura del caso en innumerables ocasiones. No se conformó con la sentencia de Miguel Carcaño, ni con la absolución de los demás implicados. Sabía que la verdad estaba oculta y que la única forma de desenterrarla era forzando a la justicia a actuar. Su perseverancia, a pesar de los obstáculos, fue un ejemplo para todos. Pero la justicia, inflexible, no siempre escuchó sus ruegos. La familia de Marta utilizó las redes sociales para mantener viva la atención sobre el caso.
Crearon páginas de Facebook, cuentas de Twitter y blogs en los que compartían cada nuevo detalle, cada nueva pista, cada nueva teoría. El rostro de Marta, con su sonrisa inocente, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. El caso, que había comenzado como una tragedia local, se convirtió en un fenómeno nacional, un ejemplo de cómo una familia, con la ayuda de la sociedad, puede enfrentarse a un sistema que no siempre funciona. Las manifestaciones y las marchas se convirtieron en una rutina para la familia de Marta. Cientos de personas se unieron a ellos, con pancartas que exigían justicia y una respuesta. La sociedad española se solidarizó con su dolor. Las marchas se convirtieron en un grito silencioso, en una demanda de verdad y de justicia. Sin embargo, a pesar del apoyo popular, la verdad seguía eludiéndolos y el cuerpo de Marta seguía sin aparecer. La figura de Antonio del Castillo se convirtió en un doloroso recordatorio para los implicados en el crimen. Él nunca se rindió, nunca se cansó de pedir respuestas. Su voz se escuchaba en los medios de comunicación, en los tribunales, en la calle. Su persistencia era la única esperanza de que el caso no cayera en el olvido. Su lucha se convirtió en un símbolo de la fortaleza humana, de la resistencia ante la adversidad. Pero la lucha, a pesar de su heroísmo, no trajo las respuestas que buscaba. La familia de Marta del Castillo ha tenido que enfrentar un dolor inimaginable. La pérdida de su hija, las mentiras de los sospechosos, la indiferencia de algunos sectores de la sociedad, la lentitud de la justicia. Pero, a pesar de todo, nunca se han rendido. Han seguido luchando, han seguido pidiendo respuestas, han seguido buscando a Marta. Su incansable activismo es un ejemplo para todas las familias que han perdido a un ser querido en circunstancias similares. A pesar de la falta de respuestas, el activismo de la familia de Marta ha logrado mantener la presión sobre las autoridades. La policía ha reabierto el caso en varias ocasiones, basándose en nuevas pistas y en el incansable trabajo de Antonio del Castillo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las búsquedas no han dado resultado y el misterio sigue sin resolverse. La familia sabe que el tiempo se agota, pero no se rinde. La lucha de la familia de Marta del Castillo es un testimonio de la fuerza del amor, de la esperanza y de la perseverancia. Su activismo ha mantenido viva la memoria de una joven que, de otra forma, habría sido olvidada. El caso de Marta es ahora un símbolo de la necesidad de reformar el sistema judicial, de la importancia de la verdad y de la justicia para las víctimas y sus familias. El capítulo de la lucha de la familia es un capítulo de dolor, pero también de esperanza. La incansable búsqueda de Antonio del Castillo y su familia ha mantenido viva la llama de la verdad en un caso que, de otra forma, se habría extinguido. Su activismo, a pesar de no haber encontrado a Marta, ha dejado un legado, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de la verdad nunca debe morir. El caso de Marta del Castillo, casi 2 décadas después, es un caso de enigmas, un laberinto de preguntas sin respuestas. La investigación, los juicios y las incansables búsquedas han dejado más sombras que luces. Hay 3 grandes preguntas que persisten, 3 puntos ciegos que impiden a la familia y a la sociedad española encontrar la paz. La primera gran incógnita, la más dolorosa y fundamental, es dónde está el cuerpo de Marta. A pesar de las múltiples versiones de Miguel Carcaño, ninguna ha llevado al paradero de la joven. Se ha buscado en el río Guadalquivir, en un vertedero, en un descampado de la Rinconada, e incluso en un pozo en una finca. Cada búsqueda, cada despliegue de recursos, ha terminado en la misma frustración, la nada. La ausencia del cuerpo es la prueba más contundente de que las versiones de los implicados son, en su mayoría, mentiras. La pregunta sigue en el aire: ¿qué hicieron con el cuerpo y por qué no ha aparecido? La segunda pregunta, tan crucial como la primera, es cuántas personas estuvieron realmente implicadas. La justicia solo condenó a Miguel Carcaño por asesinato y a Francisco Javier García Marín, el Cuco, por encubrimiento. El hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, y el amigo Samuel Benítez fueron absueltos.
Sin embargo, la lógica y el sentido común sugieren que Miguel no pudo haber actuado solo. Mover un cuerpo, ocultarlo sin dejar rastro, requiere de la ayuda de al menos una persona más. Las contradicciones en sus testimonios y la falta de pruebas en su contra hacen que sus absoluciones sean un punto de controversia. ¿Hay un tercer, o incluso un cuarto implicado? ¿Alguien que se haya librado de la justicia y que sepa la verdad? La pregunta se queda sin respuesta. La tercera gran incógnita es qué motivó el crimen. Las versiones de Carcaño hablan de un arrebato, de un golpe accidental con un cenicero. Pero esta versión no encaja con la frialdad y el cálculo que se requirió para deshacerse del cuerpo. La familia de Marta, por su parte, ha sugerido que el crimen pudo haber estado motivado por un intento de violación. Esta teoría, aunque no ha sido probada, explicaría el encubrimiento y las múltiples mentiras de los implicados. Pero el verdadero motivo del crimen, la razón por la que una joven de 17 años tuvo que morir, sigue siendo un misterio. Las inconsistencias en las versiones de los implicados son la raíz de todos los puntos ciegos. Carcaño ha dado hasta 7 versiones diferentes de lo que pasó esa noche, y cada una de ellas lo ha llevado a un lugar diferente. El Cuco y los otros implicados también se han contradicho en sus declaraciones, y sus coartadas no han resistido un escrutinio profundo. Estas inconsistencias han hecho que la investigación sea un caos, que los juicios sean un circo y que la verdad se haya escondido detrás de una cortina de humo. El caso de Marta del Castillo es un claro ejemplo de los agujeros en la investigación. Las primeras horas, cruciales para resolver un crimen, se perdieron en las mentiras de los sospechosos. La policía, en su desesperación, siguió pistas falsas que solo llevaron a callejones sin salida. La falta de un cuerpo y la ausencia de pruebas forenses concluyentes hicieron que el caso fuera casi imposible de resolver. El resultado fue una sentencia que no trajo paz y un misterio que, casi 2 décadas después, sigue sin tener una respuesta final. El capítulo de los puntos ciegos es un recordatorio de que, en el caso de Marta del Castillo, la verdad no ha salido a la luz. Los principales implicados siguen en silencio, la justicia no ha podido encontrar todas las respuestas y la familia de Marta sigue sin tener el cuerpo de su hija para poder enterrarla. El caso es un enigma, un doloroso recordatorio de que, a veces, la verdad se esconde en los lugares más oscuros y no quiere ser encontrada. La única certeza en este caso es la falta de respuestas. Después de casi 2 décadas, las pruebas, los juicios y las versiones contradictorias nos han llevado a un punto de no retorno. No hay una verdad única, no hay un final cerrado. Solo hay teorías, hipótesis que circulan en el aire y que la sociedad ha intentado reconstruir para llenar el vacío dejado por la ausencia de Marta y la falta de respuestas. El caso, lejos de ser resuelto, se ha convertido en un enigma que cada uno debe resolver por su cuenta. La primera y más plausible teoría, basada en la confesión de Carcaño, es la de un accidente con un encubrimiento posterior. En esta versión, el asesinato no fue planeado. Ocurrió durante una discusión, un golpe fortuito que se volvió mortal. En un ataque de pánico, los implicados, abrumados por el miedo a las consecuencias, decidieron deshacerse del cuerpo. Esta teoría encaja con la idea de que los testimonios se contradijeron porque la historia no estaba preparada. Los jóvenes improvisaron, mintieron e intentaron salvarse a sí mismos, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Sin embargo, hay quienes creen que el crimen fue premeditado. Esta teoría se basa en la idea de que la frialdad con la que se deshicieron del cuerpo, el hecho de que nadie ha encontrado un rastro, sugiere una planificación previa. En esta versión, Marta no fue víctima de un accidente, sino de un crimen pensado. La ausencia de un motivo aparente podría sugerir un crimen pasional o un intento de abuso sexual que salió mal. Esta teoría, aunque más oscura, explicaría la coherencia del encubrimiento y la falta de pistas que se han encontrado a lo largo de los años. Otra teoría, aún más perturbadora, es que el cuerpo de Marta no fue arrojado al río o enterrado en un descampado, sino que se encuentra en un lugar completamente diferente.
tal vez, el cuerpo fue movido a otra provincia, a otro país. O tal vez, fue enterrado en un lugar donde nadie lo buscaría. La familia de Marta, de hecho, ha sugerido la posibilidad de que el cuerpo se encuentre en algún lugar insospechado, como la propiedad de un familiar de los implicados. La idea de que el cuerpo está allí, a la vista, pero escondido a plena vista, es una posibilidad aterradora que no se puede descartar. Por último, la teoría más compleja y la que más dudas genera, es la de que hay más personas implicadas en el crimen de las que se cree. La policía ha sugerido que hubo un tercero e incluso un cuarto cómplice que ayudó a Carcaño a deshacerse del cuerpo. Y, aunque la justicia ha absuelto a Samuel Benítez y a Francisco Javier Delgado, su participación en el encubrimiento es una posibilidad que no se puede ignorar. Si esta teoría es cierta, la verdad no saldrá a la luz hasta que todos los implicados confiesen lo que saben. El caso de Marta del Castillo es un enigma, un laberinto sin salida. No hay una respuesta final, solo teorías que intentan llenar un vacío que, casi 2 décadas después, sigue existiendo. Los implicados siguen en silencio, la justicia no ha podido encontrar la verdad y la familia de Marta sigue sin poder darle un entierro digno a su hija. La única certeza en este caso es la falta de respuestas. El video no va a dar una respuesta final. Porque la verdad, en este caso, se ha esfumado. Por eso, el final queda abierto, para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Porque, al final, el caso de Marta del Castillo no es solo un crimen, sino un espejo de la sociedad española, que sigue preguntándose: ¿qué pasó con Marta del Castillo? Tras repasar los oscuros rincones de este caso, hemos llegado al final de nuestro recorrido. El misterio de Marta del Castillo sigue sin resolverse, una herida que no cicatriza en el corazón de España. Las mentiras, los testimonios contradictorios y la ausencia del cuerpo nos han dejado con más preguntas que respuestas. La verdad, si es que alguna vez saldrá a la luz, sigue escondida. Este caso nos enseña que, a veces, la justicia no es suficiente. Por más que se juzgue, por más que se condene, la falta de una respuesta final nos deja un vacío. Es un recordatorio de que la verdad, a veces, es un tesoro que la justicia no puede encontrar, y que el dolor de una familia puede prolongarse indefinidamente. Te animo a que dejes en los comentarios tu propia opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente esa noche? ¿Dónde crees que está la verdad? Y con eso, me despido. Te espero en el próximo video. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire, susurrando en la oscuridad. ¿Qué secretos se llevaron los implicados con el cuerpo de Marta del Castillo?